7 añitos, todavía permiten unos pequeños circuitos, está vascularizado hasta los 8 años, 7-8 años. A partir de los 8 años ya no hay vasos sanguíneos, pero a partir de los 26 años empieza a producirse un fenómeno que todos conocemos como la apoptosis, es decir, la muerte programada del ser humano a morir, ¿no? Y el disco empieza a morir a los 26 años. No quiere decir que a los 27 no quede disco, tarda muchos años en morir, casi 30 o 40 años, tranquilos, que queda un poquito de... Ahora bien, no quiere decir que a los 27 o los 30 el disco esté ya vacío, ni mucho menos. Diríamos que empiezan a cambiar las condiciones histológicas de la placa cartilaginosa y es madura y empieza lentamente con los años a transformar el condroitinsulfato en queratinsulfato. Entonces empieza a haber un poquito menos de filtrado, pero hay muchos proteoglicanos suficientes para llegar a los 60 años con tranquilidad. Pero hay que hablar de las cosas muy serias y muy importantes si queremos dar buenos tratamientos a nuestros pacientes. Lo más peor que tenemos, y lo peor no es que cumplamos años, eso no es malo, no, porque eso al fin y al cabo está ahí, vamos avanzando. Lo peor es que en el transcurso de mis años someta mi disco a malas condiciones que hagan morir a los proteoglicanos, no porque tenga queratinsulfato, sino porque las condiciones biomecánicas, ergonómicas y de trabajo son tan malas que estoy matando a los proteoglicanos mucho antes de que uno envejezca. Eso sí que es malo. No el envejecimiento, sino el que tú tengas unas posturas inadecuadas durante mucho tiempo que hagan que la presión discal durante el día sea tan elevada que los proteoglicanos mueran y los asfixiemos. Y un disco con menos proteoglicanos, ¿qué es lo que vamos a encontrar con ese disco? Pues que en una imagen de resonancia magnética, cuantos menos proteoglicanos, veremos un disco del color negro, un disco deshidratado, porque ya no puede captar más agua, porque ese segmento o está tan prensado o está tan machacado que no puede prácticamente oxigenarse. Ya conozco un poquito más del disco y los fisioterapeutas tenemos un papel muy importante en los discos. Yo ahora necesito algo, los que hicisteis el curso conmigo de lumbalgias y ciáticas, hablé un poquito de este tema, aunque no con tanta profundidad, y igual os sirve de refuerzo para los conceptos que adquiristeis en su momento. En este taller de esta mañana, mi idea es hablar del disco y no de todos los problemas lumbares, sino de los discales. Esa es mi idea. Pero he querido decir una cosa antes de empezar con el tema discal, y es que la zona lumbar tiene cantidad de tejidos, no solamente discos. Hay ligamentos, articulaciones, hay multitud de estructuras que son también capaces de provocar dolor, no olvidemos. Como todos los dolores tampoco son de disco, hay muchos dolores que pueden proceder de distintas estructuras, y cuando una estructura no funciona bien, da síntomas de alarma que generan dolor. Por tanto, dolor lumbopélvico todo no es discal. Yo me estoy dedicando a hablar en este poquito tiempo del disco porque es lo que más me interesa y porque es lo que más frecuentemente suele dañarse. Quiero entonces decir, porque ahora quiero volver un poquito atrás y daros algunas impresiones sin haber profundizando más del disco. Me quedo aquí para deciros, ¿conocéis alguna circunstancia que pueda dañar a los proteoglicanos, que pueda dañar el disco? Pensando bien, ¿conocéis alguna circunstancia? Dícenme algo, alguien que tenga la idea. Aunque sean los que vinieron a un curso conmigo, no hay ningún problema. ¿A alguien se le ocurre que el proteoglicano se puede dañar por esta circunstancia? O por esta otra. O por esta otra. Decidme tres circunstancias diferentes que podrían dañar el disco en cualquier área de nuestra vida. Creo que una es la nutrición, otra puede ser la compresión, lógicamente, ¿no? Y bueno, hasta ahí me quedo. ¿Alguien más? ¿Síndrome metabólico? ¿Eh? ¿Es un síndrome metabólico? Sí. Bajo tu nota. No tener una buena postura de reposo. Muy bien. ¿Sí? ¿Más cosas? No,
Hidratarse. Bien, bien, Estar sin movimiento. muy bien. Lo comentaste en la primera ocasión que hay mecanismos que son los que hacen que definitivamente o se construya o se rompa de todo el disco. Y entre esto estaban el movimiento por excelencia es la fricción, la rotación. Sobre todo cuando está demasiado presionado el disco por la sobrehidratación que producen los proteoglicanos. Entonces, este gesto, combinado con rotación, es el que pues, por excelencia lo daña y hace que pues, el núcleo se salga y empiece a presionar el ligamento, que es el que más sensitivo. Efectivamente, esto es un razonamiento muy claro que ahora voy a explicar con tranquilidad, y todo lo que has dicho es importante. Vamos, la nutrición, perfecto. ¿Por qué? Por la nutrición, si tú tienes una mala alimentación, una mala nutrición, o en tu ingesta no le damos lo que necesita el conductín sulfato, esa placa puede secarse y transformarse. Bien, perfecto. La presión, sí, es verdad. Diríamos que más que la compresión es un papel. El disco está hecho para que se le comprima, no para que se le estire. Entonces, otro elemento importante, las malas posturas importantísimas, el síndrome metabólico, la mayoría de gente diabética con problemas de síndromes metabólicos o incluso insuficiencia o resistencia a la insulina, la placa cartilaginosa se transforma y provoca lo que se llama la glicación enzimática. Se glica esta zona y no permite el tránsito de nutrientes. La gente con problemas diabéticos suele provocar síndrome metabólico, se daña la placa cartilaginosa. Y ahí el problema es que el proteoglicano se asfixia. Se asfixia porque no permite el tránsito de los nutrientes y mueren los proteoglicanos. Evidentemente se va muriendo. Muy bien. Pero lo más relevante para todos y lo que está muy relacionado con nuestro trabajo, tenemos que saberlo. Por la noche el disco se rehidrata. Por el día se desinfla. ¿Perdón? ¿Y qué pasa con aquel disco de un deportista, de un jugador o de una persona que hace mucha musculación o algo, que resulta que hay tanta hipertonía muscular y está el músculo tan contracturado que tú te acuestas y hay tanta contractura que no le dejas espacio para rehidratar? Una buena masoterapia perfecta, porque relajaríamos el músculo y le dejaríamos espacio para nutrirse. Pero si hay una gran contractura y hipertonicidad, aunque te acuestes, ese disco no se rehidrata, porque hay que trabajar la masa muscular para dejar que ese espacio sea estable. Un simple masaje puede beneficiar a un disco, sí, directamente, porque si le dejas las condiciones óptimas para el llenado, el disco se va a llenar. Pero si tú no tratas la contractura, hay una prensa sostenida y se van asfixiando y muriendo los proteoglicanos. Yo traté hace unos 5 o 6 años a un deportista, Santi Cazorla, es un jugador de la selección española de fútbol, que vino por una hernia discal ya importante, que tuvo que tener cirugía, y por cuestión de ganar dinero, porque no podía esperarse X tiempo a que se reparara la hernia. Pero tenía discos completamente deshidratados por la hipertonicidad brutal de su actividad física intensa. Esto es importante que sepamos una condición. Pero lo más importante es lo que comenta Leo, y que yo quiero trasladarlo de forma tranquila y sosegada a este seminario. Lo primero, quiero ahora devolver un poquito marcha atrás y daros algunas justificaciones que permitan entender bien este tema. Bien, entonces, fijaros, importantísimo saber que el disco tiene 25 láminas, una detrás de otra. Cada lámina tiene orientaciones totalmente diferentes a la otra. Es decir, que son láminas que permiten la resistencia y evitan que el agua salga al exterior, que se rompa la mina. Muy bien. Resulta muy difícil, por favor, justificar y atribuir el síntoma dolor lumbar a un solo tejido, a un tejido específico, ya que la mayoría de las estructuras que están en la zona lumbar, la mayoría, están inervadas y pueden provocar dolor, de ahí dolor lumbopélvico, lo que hace difícil descubrir cuál es exactamente el tejido responsable.
podríamos decir que la sensación de dolor aparece cuando la suma de uno o más orígenes alcanza el nivel consciente. Es decir, esto no duele. Empieza a darle aquí también. Dos palmaditas no duelen, son pequeños estímulos. Ahora viene otro. Son tres pequeñas palmaditas de tres zonas diferentes que no duelen. Si son 20 palmaditas, posiblemente la suma del total de los inputs alcance el nivel consciente y aparezca dolor lumbopélvico, sin que exista ninguna lesión de ningún tejido, sin que exista ninguna hernia, sin que exista ninguna carga de nada. Es la suma de muchos inputs las que realmente hacen que existe un dolor. Por eso a veces hacen resonancia magnética y no sabe, es que no sabe nada, pero yo tengo dolor. A veces es el problema postural el que ocasiona todos esos inputs. Solo con modificar la postura a veces o mejorarla, puede que estemos dando en la clave de la mejora pélvica. Es decir, a veces no es el tejido, porque a veces el tejido es la víctima final de muchas circunstancias. Importante. Pero para que entendamos un poquito el disco, cómo puede no lesionarse, voy a la clave importante. Tengo que recurrir, por supuesto, a estudios de los mejores autores mundiales para que tengáis la información más clara. Lo primero es importante. El 85% del dolor lumbopélvico crónico es de origen mecánico, eso ya lo sabemos. Debido a esto que estamos hablando, a un exceso de estímulos de diferentes tejidos. Esto según los estudios de Irving, y que todos esos inputs alcanzan una activación corticolímbica que se manifiesta como dolor, sobrecarga, que es lo más habitual que tocamos en la práctica clínica, a partir de la cual aparece una percepción variable del dolor atribuible a lo que llamaremos sensibilización central, cuyo efecto es la disminución del umbral doloroso sensitivo. Ojo con este dato que es muy importante. El 90% o más de los pacientes tienen una causa inespecífica de dolor. Significa que no se sabe exactamente cuál es el tejido responsable. Más bien sería la suma de muchos tejidos la que genera ese dolor. Por eso, el autor Hal Natchenson y Johnson, Van Tulen y sus colaboradores dijeron que ellos no sabían cuál es la causa del dolor. Y Hal Natchenson es el equipo de médicos y fisioterapeutas que más saben en el mundo de dolor lumbar. Ellos no saben cuál es la causa del dolor. Si ellos no lo saben, lo sabré yo. Es decir, lo que indican es que es la suma de muchos inputs la que genera ese dolor crónico desagradable que le da medicación, de pinches, de haces y no mejora. Lo que sí que están de acuerdo todos los autores, que la mejor forma de quitar el dolor crónico es moverse, es el ejercicio físico, no hay duda. La actividad física es la que mejora el dolor crónico, porque pone en acción y peremia los tejidos y los tejidos se nutren, por tanto la cronicidad disminuye. Y además ya sabemos por multitud de estudios que la actividad física genera endorfinas, dopamina y serotonina. Por tanto, tiene que disminuir el dolor, porque realmente tienes química propia de la buena, no de la química externa, de la buena, de la nuestra. Y además pone un mecanismo en marcha del hipotálamo hipófisis, activando todos los sistemas que necesitamos para poner el motor en marcha. Es bastante frecuente encontrarnos con diagnósticos de lumbalgia discal y atribuir el dolor lumbar a trastornos discales. Evidentemente, demasiado fácilmente se diagnostican, por lo que debemos aclarar algunos aspectos importantes del disco antes de determinar cuál es el responsable del delito. Hay que saber. Debemos considerar la región lumbar como la unidad funcional capaz de soportar y transmitir el peso del tronco, así como también de protección de la médula espinal ante posibles traumatismos. Entre los elementos que configuran esta unidad, quiero recordar que los discos intervertebrales suponen de un 20 a un 25% de la altura total de la columna vertebral. Quiere decir que las personas mayores son más bajitas, porque han perdido la nutrición de los discos y pierden muchos centímetros.
quiero hacer referencia a lo que estamos ahora hablando. Fijaros, la región lumbar, unidad funcional capaz de soportar y transferir el peso del tronco hacia abajo. Atentos a este dato. ¿Cuál será la mejor posición del disco para trabajar al 100% óptimo, sin dañarse? Importantísimo, porque somos fisioterapeutas y sabemos que la lordosis fisiológica es la posición óptima de carga, en la que los estudios de Panger y White nos dicen que el disco, como menos sufrimiento le ocurre, es cuando está cargando el 75% del peso que tiene por encima, y las articulaciones facetarias cargan el 30% del peso, porque son guías, no son zonas de carga. 15% una carilla articular, 15% la otra, y el disco el 75%. La lordosis es lo que un fisioterapeuta mira, cómo optimiza una postura con la lordosis. Cuando la lordosis aumenta, el disco se descomprime y las carillas cargan más. Pero si la columna se rectifica, el disco no carga al 75%, sino al 100%. Las carillas no están contactadas, ni siquiera. Pero si además me siento como estáis vosotros, se dispara y se multiplica. El disco en sedestación es el crimen más grave que se le puede hacer a un disco, porque la presión está totalmente, constantemente machacada, la presión. Es decir, la flexión es dañina para el disco, es más dañina, evidentemente. ¿Por qué? Porque tú al flexionar, todo el gel se desplaza hacia atrás. El anillo se deforma. ¿Por qué? No por nada, sino porque estás soportando no el 75% del peso de la grasa, sino más del 200 y el 300% de la presión discal, que hace lo que es el colágeno y la elastina, soportando la carga que el núcleo pulposo está empujando, no aguanta. Finalmente la elastina es deformable, igual que el colágeno, y al final se deforma. Cuando se deforma aparece lo que llamamos protusión discal, es un disco deformado, no roto, deformado. ¿Por qué se deforma? Porque está sometido tiempo y años a una presión excesiva, finalmente cambia la forma. Pero si además pensamos que nos levantamos de mañana y nos duchamos, nos enjabonamos, nos vestimos, nos calzamos, nos subimos al carro para trabajar, luego nos sentamos para almorzar, y luego, claro, tenemos que también pues, ver cómo está el correo electrónico, y luego nos sentamos a comer a mediodía, y luego trabajamos de fisioterapeutas, mala posición, y luego, claro, tengo que comer, y luego tengo que ver la televisión. Nos pasamos todo el día dañando el disco. Horas y horas y horas y horas de disco. Es triste, pero la realidad, porque ese es el principal factor de predisposición del daño discal. No la edad, lo siento. La edad es un factor que está ahí para todos. Ese es común. El otro no es común. El otro es el que provocamos nosotros. Por tanto, ¿el disco cómo se daña? Por exceso de flexión, por exceso de compresión. Y al final, cuando el colágeno no puede aguantar más, ¡clac!, se rompe la laminita. Y si se rompe la lámina, ¿qué pasa? Pues que la gelatina dentro va ocupando espacios. En vez de 25 láminas, es solo 24. Pero si rompe la 24, solo hay 23. Y cuando ya hay solo 5 o 6 láminas que quedan, se deforma, hace como una bolladura lo que es el disco y aparece la protrusión discal. Pero si finalmente las 5 que quedan no aguantan la presión, romperán y al final el material se herniará, saldrá a la deriva y ahí apáñese quien pueda. A ver quién lo capta. Ahí tiene la carga.